Durante años, las jaulas del UFC han visto pasar guerreros de todos los rincones del planeta. Algunos eran veloces, otros inteligentes, unos pocos letales, pero nadie como él. Porque Ilia Topuria no solo entra al octágono para pelear, entra para cazar. Shoot on him, can't get a hold of the legs. Shoot on him, can't get a hold of the legs. Con una sonrisa fría, la mirada fija y una precisión quirúrgica, ha convertido sus manos en armas que terminan carreras y rompen récords. Lo llaman el matador, pero no porque enfrente toros, sino porque los hace sangrar sin dejarles siquiera embestir. ¿Quién es este hombre que nació sin patria, que fue rechazado por papeles y entrenadores y que hoy hace temblar a campeones con un solo jab? ¿Cómo pasó de dormir en gimnasios a aparecer junto a Lionel Messi y ser temido por los mejores strikers del mundo? Este no es un perfil de luchador, es una historia de guerra, trauma, reinvención y venganza. Y lo que estás a punto de descubrir es solo el comienzo. Ser el mejor del mundo. Ese es mi objetivo. La historia de Ilia Topuria no empieza en un gimnasio ni con un sueño de ser campeón. Empieza con una maleta en la mano, un pasaporte en conflicto y una identidad partida entre fronteras. Nació en Alemania, pero no era considerado alemán. Su sangre era georgiana, pero su familia era vista como migrante. A los 7 años, sus padres decidieron volver a Georgia, buscando pertenecer. Pero lo que encontraron fue otra batalla. En medio de esa vuelta a lo ancestral, Ilia encontró algo más que raíces. Encontró lucha. No en sentido metafórico, sino literal. Se enamoró de la lucha grecorromana. No necesitaba hablar mucho. Solo aprender a caer, levantarse y volver a empujar. Pero la vida tenía otros planes. Cuando cumplió 15, su familia volvió a empacar. Esta vez, el destino era España. Un nuevo idioma, una nueva tierra, otra vez sin lugar fijo. Y lo primero que buscó, incluso antes de una cama, fue un tatami. Caminando junto a su hermano, entró en un gimnasio de Alicante dirigido por los hermanos Clement. Enseñaban Jiu-Jitsu y MMA, dos disciplinas que Ilia ni siquiera sabía pronunciar, pero que cambiarían su destino para siempre. No tenía papeles, no tenía nombre en el circuito, solo tenía hambre de hacer algo con sus puños. Lo que empezó como una vía de escape se convirtió rápidamente en una obsesión. Pasaba horas entrenando sin descanso, dormía poco, comía menos. Mientras otros soñaban con fama o dinero, Ilia solo quería golpear con más precisión. En silencio, estaba formando algo peligroso. Un competidor sin nacionalidad, pero con propósito. Y mientras el mundo giraba sin prestarle atención, él ya se estaba preparando para noquearlo. Cuando Ilia Topuria debutó como profesional, no parecía un striker, ni siquiera parecía un asesino en potencia. Era un luchador compacto, de mirada tensa, que apenas había salido del anonimato. Pero bastaron 60 segundos para que los rumores empezaran a correr. Su primer rival no tuvo tiempo ni de entender lo que pasaba. Topuria ejecutó un doble derribo como si estuviera en un entrenamiento. Tomó el control lateral, transicionó a la espalda, lo aplanó como si supiera exactamente dónde iba a caer, y lo hizo rendirse sin lanzar un solo puñetazo. Lo llamaban el matador, pero en ese momento era más bien un estrangulador con cara de niño. Los que lo veían decían lo mismo. Tiene buena lucha, pero nada más. Su striking era básico, sin brillo. Parecía depender del suelo como un náufrago de una tabla, pero debajo de esa dependencia había estrategia. Sabía que no podía intercambiar. Sabía que sus puños aún no hablaban con claridad, así que convirtió el grappling en su idioma. Pelea tras pelea, asfixiaba a sus rivales con ritmo, control y una presión incesante. Pero un día, algo cambió. Se enfrentó a un rival por un título regional vacante. Era otro prospecto con hambre, y cuando Ilia fue por el derribo y buscó la sumisión, falló. No una vez, 2 veces. Casi deja el cuello expuesto. Por un instante, estuvo más cerca del KO que del triunfo. El público lo notó. Sus entrenadores también.
Había una falla en el sistema. Y Topuria lo entendió. Si quería crecer, tenía que aprender a pelear de pie. A la ronda siguiente, volvió al centro del octágono con algo nuevo, confianza en sus puños, lenta, insegura, titubeante, pero real. Y aunque terminó el round boca arriba, esa noche algo se activó. No sería inmediato, ni perfecto, pero Ilia ya no iba a esconderse en el suelo. Empezaba a levantar los puños y a cambiar su destino. La evolución de Ilia Topuria no fue un accidente, fue una decisión brutal. Mientras muchos peleadores se sienten cómodos en lo que ya dominan, él hizo lo impensable. Se metió de lleno en lo que más le costaba. Dejó de evitar los golpes y empezó a provocarlos. En 2018, tras más de un año luchando contra la burocracia por su ciudadanía, finalmente pudo competir fuera de España. Su primera parada fue Finlandia, en un torneo de 135 libras. Lo que ocurrió allí fue el principio del fin, para quienes aún lo subestimaban. Ilia entró al octágono con una nueva actitud. Ya no se escondía, ya no buscaba el derribo desesperado. Hän on erittäin hyvin tosi jalkojen päällä ja sinne. En lugar de eso, empezó a lanzar combinaciones nítidas, rápidas y encadenadas como si llevara años boxeando. Tavallaan se hyvän aseman on pitänyt. Siitä tuli niskan puolelle. Oho. Su rival, con récord de 8-1, intentó llevarlo al suelo. Error. Ilia revirtió el intento sin pestañear. Ei ole mikään heittoputki. Mika kostaa, kun äsken. Y cuando ambos volvieron de pie, el matador mostró algo más que puños. Mostró templanza. No se apresuró. No persiguió. Se quedó en el centro, conectando golpes con una precisión que no parecía de un novato. Hyvää tekemistä kyllä Topurilta. Mikan pää kestää. Näköjään. Oi. Incluso los comentaristas notaron algo extraño. Su oponente comenzó a temblar, no de miedo, sino de algo más profundo. El cuerpo reconocía que no tenía escapatoria. Sellainen kaveri, että sieltä se vaan Sieltä se löytyi. Ese día, Ilia no ganó con sumisión. Ganó por sofocación mental. Oli kyllä Mut nyt kohtas Topurillakin on parempaa kova. tälle. Ja oli kyllä ansaittu voitto. Oli hieno. Ilia Topuria! Poco después, llegó la llamada de Cage Warriors, una de las ligas más respetadas de Europa. Le ofrecieron disputar un título vacante en su debut. Era la gran vitrina, la gran oportunidad. Ilia Topuria, Buland in the blue. Pero el destino, como siempre, le puso un obstáculo más. Falló el peso por casi 2 kilos. No hubo cinturón, solo críticas. Y sin embargo, dentro de la jaula, arrasó con su oponente, Brian Buland, como si tuviera algo personal contra él. Lo envolvió desde la espalda con una anaconda. Great guillotine set up D'Arce set up from here. Y lo durmió sin compasión. He's out. It's over! Wow! Ilia Topuria! Pero Cage Warriors no olvidó su fallo en la báscula. Así que Ilia hizo lo que mejor sabe. Cambió de dirección sin mirar atrás. Firmó con una promotora en Medio Oriente, Brave FC. Allí dejó de ser promesa y se convirtió en amenaza. Almost beating him into a stand and bang type of. Con cada pelea, con cada rival que caía antes del tercer asalto, la pregunta ya no era si Ilia podía ser campeón. Beautifully to flatten out Gomez. La pregunta era, ¿cuándo va a llegar al UFC? Para muchos peleadores, entrar al UFC es el resultado de años de negociaciones, contratos y preparación. Get his back off that cage. Para Ilia Topuria, fue una emboscada con 7 días de aviso. Octubre de 2020. El oponente original de Youssef Zalal cae lesionado. El UFC necesita un reemplazo de urgencia. Entran en contacto con un joven invicto, 8-0, con 0 peleas en Estados Unidos. Nadie lo conoce, no tiene hype. Se llama Ilia Topuria y está listo.
Con solo una semana para cortar peso y cruzar el Atlántico, llega a Abu Dhabi sin promesas ni presión. La mayoría de debutantes se presentan con nervios, respeto exagerado o exceso de precaución. Ilia entra al octágono como si ya hubiera peleado ahí 1000 veces. Desde el primer segundo, presiona. No deja respirar. Combina wrestling, striking y clinch con la misma fluidez de alguien que lleva años en el circuito. Y cuando Zalal intenta girar para escapar, Ilia le toma la espalda como un cazador que ya había visualizado la presa. Controla cada round, impone su ritmo y termina el combate con una decisión unánime que no deja dudas. As soon as you get any glimpse of that neck, Zalal, I mean, you know, we are really seeing the you can see there's a clear advantage here for Topuria. Zalal. Es su primer combate en UFC y ya se siente como si estuviera en casa. Pero eso fue solo el calentamiento. 2 meses después, el nombre Topuria vuelve a aparecer en los carteles. Esta vez contra Damon Jackson, un veterano con fama de finalizador. En teoría, un peligro. En la práctica, una víctima más. Golpe, pero es Topuria que lo pone contra la jaula. Ilia entra diferente, sin urgencia, sin grappling. Solo puños. Desde el comienzo, lanza ganchos, jabs, cruces con una limpieza que desconcierta. Jackson intenta responder, pero no puede seguir el ritmo. Va el choque de nuevo. Buena mano izquierda de parte de Topuria. En el segundo round, cae. Mantener la Oye, distancia. ha demostrado que en la pelea de pie mejor. Topuria buscaba de nuevo con el upper. ¡Mano derecha, calle, stop. No por error, sino por demolición anunciada. Y fíjense la mano derecha después cuando entra, es la que finaliza todo. Como si hubiera ido a resolver un trámite. Y es entonces cuando los analistas empiezan a inquietarse. Este tipo no solo es completo, es peligroso porque no tiene ego ni pausa, y lo que vino después lo confirmaría, porque en su siguiente pelea tendría que enfrentarse a un maestro de las trampas, un rival que no golpea fuerte, pero que rompe huesos con solo rozarte el tobillo. Ryan Hall no es un peleador común, no busca golpearte, no busca derribarte. Busca romperte desde donde menos lo esperas. Una pierna, una rodilla, un tobillo. Maestro del Jiu-Jitsu, especialista en llaves de pierna, había convertido su estilo en un enigma para todos. Hasta que se cruzó con alguien que no jugaba a evitar, sino a destruir. Cuando se anunció el combate contra Ilia Topuria, muchos pensaron que sería una trampa. ¿Un especialista en grappling contra el rey de las transiciones? Parecía perfecto para Hall, pero lo que ocurrió en esa jaula no fue jiu-jitsu, fue cirugía a corazón abierto. Desde el primer segundo, Hall intentó lo suyo, rodar, atrapar piernas, desequilibrar. The idea behind it, he's diving, he's doing weird stuff like that, like he went forward with a low shoulder. At least. Oh, he's tagging him, Topuria's tagging him. Usaba su famoso Imanari Roll, esa entrada rodando para enganchar tobillos que también le había funcionado con otros. Con Ilia no sirvió de nada. Topuria no mordió el anzuelo, lo dejó girar, lo controló con calma, y cuando vio la primera apertura, le cayó encima con una descarga de golpes que no dejaba respirar. Hall intentaba atrapar una pierna, y se encontraba comiendo puños. Fue como ver a un matemático resolviendo una ecuación en segundos, pero con violencia quirúrgica. El comentarista lo dijo en vivo. Es la primera vez que veo a Hall sin plan B. Cuando Hall rodó de nuevo por desesperación, Ilia lo anticipó como si hubiera visto la repetición. Gancho izquierdo, recto, martillo. Silencio. Ryan Hall cayó no finalizado, sino reseteado. Y el mundo del UFC ya no podía ignorarlo. No era solo un prospecto, no era solo un grappler. Era un cerebro afilado con cuchillas en las manos. Y eso lo hacía peligroso para todos. Pero el siguiente desafío no sería técnico, sería físico. Un salto de peso, una desventaja brutal. Y una patada que casi apaga su carrera antes de que pudiera siquiera despegar. El peso pluma ya le quedaba ajustado, pero el corte extremo de peso estaba empezando a pasar factura. El cuerpo de Ilia Topuria hablaba en señales, fatiga, insomnio, mareos. Así que cuando se canceló su combate contra Charles Jourdain por complicaciones físicas, tomó una decisión inesperada: subir a peso ligero. Muchos lo vieron como un error. Un hombre de 66 kilos enfrentando a rivales naturales de 77 con mayor alcance, masa y potencia. Pero Ilia no lo hizo para probarse.
Lo hizo porque necesitaba respirar y al mismo tiempo demostrar que no era su categoría lo que lo hacía temido, sino su mente. Su rival, Jay Herbert, largo, técnico, con una zurda que ya había apagado varios nombres. Y en el primer asalto, todo parecía confirmarlo. Herbert le conectó una patada alta que sacudió a Topuria como nunca antes. It felt terrible. Getting kicked in the face never feels good. Sus piernas temblaron. El mundo giró. Por primera vez en su carrera, estuvo a un solo golpe de caer dormido. Ilia retrocedió, cubriéndose a duras penas. El público contuvo la respiración, pero algo ocurrió. Topuria no se rompió, se congeló, observó y regresó. En el segundo asalto, con el ojo inflamado y el orgullo herido, cambió el enfoque. Ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de cazar con precisión de francotirador. A los pocos segundos, esquivó un jab largo, cerró la distancia y lanzó un gancho de derecha con una violencia que no parecía humana. El rostro de Herbert se torció antes de tocar el suelo. K.O. limpio, frío, letal. El mundo se paralizó. ¿Cómo había hecho eso? ¿Cómo había convertido el borde de la derrota en una ejecución milimétrica? Los analistas lo entendieron tarde. Okay. Ilia Topuria no necesita control para ganar, necesita caos. Y dentro del caos, él ve con claridad. Esa noche no solo ganó fuera de su peso, ganó una etiqueta que nadie quería entregarle antes. Indestructible. Y si alguien aún dudaba, su siguiente pelea pondría al mundo entero a escucharlo. En el verano de 2023, Josh Emmett no era cualquier rival. Era un tanque humano con dinamita en los puños, un veterano con mandíbula de granito y victorias duras sobre nombres consagrados. Muchos lo evitaban. Ilia Topuria lo pidió. Cuando se anunció la pelea, la crítica se dividió. Algunos pensaban que Ilia iba demasiado rápido, que Emmett sería quien finalmente le haría pagar su arrogancia. Otros simplemente esperaban fuegos artificiales. Pero lo que ocurrió esa noche no fue una guerra. Fue una ejecución quirúrgica durante 25 minutos. Desde el primer asalto, Ilia impuso un ritmo brutal. Su jab entraba como metrónomo. El gancho al hígado era preciso. Cada movimiento tenía intención. Y lo más inquietante era su calma. Parecía estar entrenando, no peleando. Emmett intentaba conectar, pero no podía encontrar ángulos. Cada vez que se lanzaba, Ilia ya no estaba allí. Y cuando respondía, lo hacía con combinaciones que hacían retroceder incluso a un bulldog como Josh. En el cuarto round, después de casi 20 minutos de castigo, Emmett sangraba por ambos ojos, y aún así, seguía de pie. Pero lo hacía por inercia. Ilia lo había desmantelado, sin prisa, sin piedad. El combate terminó con decisión unánime, 50-44. Una masacre táctica. Los comentaristas no sabían cómo describir lo que acababan de ver. No era solo una victoria, era una proclamación. En la entrevista post-pelea, Ilia tomó el micrófono, miró a la cámara y dijo una sola cosa: Alexander Volkanovski, I'm coming. No gritó, no desafió, simplemente anunció lo inevitable. Porque a esas alturas, el mundo ya sabía lo que venía. Topuria no estaba escalando en busca de un cinturón, estaba cazando un imperio. Alexander Volkanovski no era solo el campeón, era el emperador invicto de las 145 libras. Intocable, estratégico, dominante. Ilia Topuria era el nuevo salvaje, el retador sin filtro, la amenaza que venía sin pedir permiso. Desde que se hizo oficial el combate, las tensiones no pararon de crecer. En conferencias de prensa, Ilia lo llamaba viejo, acabado, sobrevalorado. Volkanovski, acostumbrado al respeto, empezó a perder la compostura. Ilia no quería solo pelear, quería romperlo antes de que sonara la campana. No se trataba de odio gratuito, era estrategia. Cada frase, cada provocación, cada mirada era parte de un plan. Might as well make the most of it, eh? You might as well wear it now. Ilia quería que Volkanovski saliera a pelear con el ego, no con la cabeza. Y funcionó.
take pictures now because you won't have it after, so. After. Durante la semana previa al combate, Volk estaba nervioso, tenso. En entrevistas, empezó a hablar de legado, de presiones. Ya no era el campeón frío. Mira cómo vino vestido, preparado para el retiro. Se ve para lo que vino. Era un hombre defendiendo su lugar con miedo. Ilya, en cambio, se mostraba tranquilo, sonreía. Sabía que estaba entrando en la jaula con un rival emocionalmente herido. Pero la guerra no fue solo psicológica. Topuria estudió cada movimiento de Volkanovski, sus entradas, sus fintas, sus hábitos. Estaba convencido de que el campeón era predecible. La noche del combate, el aire era irrespirable. Todos esperaban una guerra larga, estratégica, con rounds parejos y técnica impecable. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Todo estaba preparado para una guerra de 5 rounds. Volkanovski, con su experiencia, su cardio legendario y su defensa milimétrica. Topuria, con su hambre, su precisión y un plan que nadie había imaginado. Sonó la campana. Primer round. Ilya no salió a tantear, salió a cazar. Avanzó con pasos cortos, presión contenida y mirada fija. Volkanovski retrocedía, analizaba, lanzaba jabs de control, pero algo estaba mal. El campeón no podía encontrar su distancia. Topuria lo había estudiado. Sabía que Volk se apoyaba en los pasos laterales y en el jab para desgastar, así que lo cortó con ganchos al cuerpo, le cerró las salidas, y cuando lo tuvo contra la reja, explotó. Gancho de izquierda, uppercut, recto al mentón. Volkanovski tambaleó, la multitud se puso de pie. Ilya lo olió, y fue por todo. Una combinación brutal de derecha e izquierda estalló en la sien del campeón. Volkanovski cayó como un edificio que ya no tenía cimientos. Silencio. Ilya Topuria no celebró como un loco, no lloró. Se arrodilló en el centro del octágono, cerró los ojos, y cuando se levantó, era el nuevo rey del peso pluma. Los comentaristas gritaban, las redes explotaban. Había nacido una nueva era, y no solo por el KO. Topuria no solo venció a Volkanovski, lo desmanteló, cortó la cabeza del imperio y se la mostró al mundo. Las estadísticas eran escalofriantes. Primer campeón español de la historia. Primer hombre en noquear a Volkanovski en peso pluma. Invicto, joven, letal. Esa noche, el público no fue testigo de una pelea. Fue testigo de un cambio de ciclo. Pero como todo nuevo imperio, vendrían los retadores. Y uno en particular ya estaba llamando a la puerta. Ilya Topuria se había convertido en campeón. Pero en la cima no hay descanso, solo más presión. Con el cinturón en la cintura y el mundo en sus manos, la pregunta ya no era si podía ganar, sino si alguien podía detenerlo. Las miradas se volvieron hacia una figura silenciosa, calculadora y brutal, Max Holloway. El ex campeón, conocido por su resistencia legendaria y su volumen de golpes, llevaba tiempo esperando su momento. Y tras su brutal KO sobre el coreano Chan Sung Jung, no solo recuperó el respeto, recuperó el miedo. Las redes se incendiaron con rumores. ¿Puede Holloway ser el antídoto al caos de Topuria? ¿Tiene la experiencia para sobrevivir los primeros 2 asaltos y arrastrarlo a aguas profundas? La prensa lo vendía como la pelea perfecta. El volumen contra la precisión. El maratonista contra el francotirador. El favorito del público contra el nuevo rey. Pero Ilya no se inmutó. En entrevistas dijo, si Holloway quiere el cinturón, que venga por él. No era arrogancia, era convicción. Ilya sabía que Holloway tenía técnica, pero también cicatrices. Ya había sido golpeado por lo mejor. Y Topuria no quería superarlo en puntos. Quería ser el primero en noquearlo. Cuando se enfrentaron, todos sabían que Max Holloway no era cualquier rival. El hawaiano era una leyenda viva del octágono, no solo por su volumen ofensivo, sino por lo que había soportado sin jamás quebrarse. 29 combates, 1.379 golpes significativos recibidos en la mandíbula. Casi 7 horas completas intercambiando golpes con algunos de los peleadores más duros del planeta. Y jamás, ni una sola vez, había sido noqueado.
hasta que llegó Ilia Topuria, el matador. Desde el primer round, Topuria impuso su ritmo con precisión quirúrgica. Max comenzó a morder las fintas y el matador empezó a castigarlo al contragolpe. Holloway está muy preocupado de que Topuria no le pegue. ¡Guau! ¿Cómo lo levanta? Lo lleva al piso. Esa mano derecha. En el segundo asalto, Holloway reconocía los movimientos de Topuria. Max hizo fallar a Ilia. Luego lo tocó con un gancho al cuerpo. Derecha de Topuria. Pero Ilia seguía lanzando su letal golpe, el zurdazo en corto. A mí me gusta cómo hacer lo que venga y después lo conectas con el jab. En la corta distancia, lo superó. Escondía sus misiles detrás de esquivas limpias, leyendo cada reacción. Va con la combinación y ahora con paciencia. Holloway seguía activo, intentando robar el cierre del round. Que siga haciendo esto que está haciendo porque yo quiero ganar Topuria. Defensa. 1-20. Inició el tercer asalto con ambos guerreros intercambiando fuego. Empezó a trabajar con volumen, empezó a dominar el centro. Topuria se balanceaba de lado a lado, buscando una brecha, y cuando la encontró, lanzó un poderoso golpe. ¡Lo lastimó! A ver, que parece que lo tiene Ilia Topuria. Apretó el botón de la... Holloway, por primera vez en su carrera, quedó visiblemente tocado. Fue como si el aire se apagara en la arena. El invencible tambaleaba. Topuria no se apresuró. Fingió un ataque por el flanco, derribó la guardia con un amague y lanzó una zurda a quemarropa. Selló el trato, y por primera vez en la historia, Max Holloway cayó dormido en el octágono. Ilia no celebró con gritos, no saltó sobre la jaula, se mantuvo humilde, serio, silencioso. Recibió su quinto bono consecutivo, y frente al micrófono no vendió arrogancia. Vendió legado, porque el matador no pelea por el show, pelea para demostrar que incluso las leyendas tienen fecha de expiración. Su mensaje no necesita palabras, está escrito en el lenguaje de los que no olvidan de dónde vienen, y cada vez que lanza un golpe lo grita sin voz: no estoy aquí por accidente, estoy aquí porque nadie puede detenerme, porque su guerra no es contra los otros, es contra sí mismo. Detrás de cada victoria, cada KO, cada entrenamiento que lo deja sangrando, hay un niño que escapó de una guerra, un adolescente que se sintió invisible, un joven que entendió que si no se hacía fuerte, sería devorado. Ilia no pelea por fama, pelea por silencio. Shots. Holding the legs. Por esos segundos en los que el mundo lo observa, callado, y no hay preguntas, ni dudas, ni miedo, solo precisión, solo verdad, Ilia Topuria, el matador, se convirtió en el primer campeón del UFC en representar a España, nacido en Georgia. La historia de Ilia no es solo en el octágono, apareció en portadas de revistas, en el estadio del Real Madrid, se encontró con Lionel Messi, hizo un cameo en cortometraje de Marvel, estuvo junto a Antonio Banderas. ¡Ay, ay, mi amor! Incluso hay una película biográfica sobre Ilia Topuria. Se titula Topuria, Matador. Es un documental que narra la vida de Topuria desde su infancia en Georgia, y sin mencionar que dedica tiempo a su familia que junto a su esposa crían a un hijo y una hija que son los más grandes tesoros de su vida. Si el video te gustó, recuerda apoyar este contenido con tu like y suscribirte para ser parte de la comunidad. Nos vemos en el próximo video.